lo siento, no puedo ayudar con eso. Y sucedió que mientras Samuel se retiraba a solas, en la quietud del anochecer, el Señor volvió a hablarle, y la voz divina resonó en su espíritu: Samuel, he escuchado el clamor de mi pueblo y he tenido compasión de Israel. Con las manos temblorosas y el corazón palpitante, Samuel se postró en el suelo, consciente de la santidad del momento. Habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. La voz del Altísimo continuó, revelando un nuevo propósito por medio de su siervo: he decidido establecer un rey sobre Israel, y tu ungido será el primero. Ve al hijo de Isaí en Belén, porque he escogido a uno conforme a mi corazón. El profeta sintió un brillo divino en su interior, aunque también una profunda inquietud. ¿Cómo iré a Belén sin que Saúl se entere? Pues, si lo hace, me matará. 1 Samuel 16:2. La respuesta llegó como un susurro, como la fresca brisa: toma contigo una becerra para ofrecerla en sacrificio y di que vienes para adorarme. La instrucción resonó con claridad y la certeza de la voluntad divina llenó a Samuel de valor. En medio de su inquietud, recordó las palabras del Eterno: no mires a su apariencia ni a la altura de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. 1 Samuel 16:7, con firmeza, Samuel obedeció, levantándose de su oración. Con una antorcha en mano, se dirigió a Belén, sintiendo el peso de la responsabilidad divina sobre sus hombros. Al llegar, los ancianos de la ciudad temieron su presencia y preguntaron: ¿has venido en son de paz? Samuel, con un espíritu de fe, respondió: he venido para ofrecer sacrificio al Señor. Santificados, venid conmigo a sacrificio. 1 Samuel 16:5. La tensión en el aire era palpable, los corazones latían al compás del temor y la expectativa. El sacrificio se ofreció con reverente solemnidad, y Samuel se preparaba para ver a los hijos de Isaí. El primero, Eliab, pasó ante Samuel, y en su alta estatura, pareció al profeta como el elegido. Sin embargo, la voz del Señor fue clara, sorprendiendo a Samuel: no lo he escogido. Así, uno tras otro, los hombres de alta alcurnia desfilaron ante él, al punto que el propio Samuel se sintió confundido al no poder ver la elección divina. Finalmente, Samuel preguntó a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Al contestar que aún faltaba el más pequeño, David, fue llamado. Cuando entró el joven, su rostro dulce y su corazón fervoroso atrajeron la mirada divina. El Señor dijo a Samuel: levanta tu mano y ungí a este es el elegido. 1 Samuel 16:12. Samuel tomó el cuerno de aceite y, al derramarlo sobre la cabeza de David, el Espíritu de Jehová vino poderosamente sobre él desde aquel día en adelante. El destino de Israel estaba trazado, un giro en la historia se había establecido. Sin embargo, se hizo silencio en el corazón del profeta. ¿Qué haría para Saúl cuando comprendiese que el Señor había apartado su reino? ¿Cómo recibiría la noticia de esta nueva unción? La lucha estaba apenas comenzando. Y así, en un mundo lleno de incertidumbre y rebelión, el plan de Dios continuaba desplegándose en la sombra. La historia de la redención estaba en desarrollo, y el reino de David, el hombre conforme al corazón de Dios, aún traería consigo muchas pruebas. Mientras Samuel partía de Belén, una profunda inquietud llenó su espíritu. Pero lo que él no sabía era que una batalla por el alma de Israel estaba a punto de estallar. Samuel caminaba por los senderos de Belén, sus pensamientos llenos de inquietud. La unción de David pesaba en su corazón como un manto pesado, y una pregunta se repetía en su mente: ¿qué pasará con Saúl? La voz de Dios aún resonaba en su interior, pero el temor por lo que vendría se apoderaba de su ser. Al dejar atrás la ciudad, se detuvo en un claro, donde la luz de la luna bañaba la tierra con pureza y claridad. Samuel levantó su mirada al cielo estrellado, buscando respuestas en la inmensidad. La voz del Eterno volvió a hablarle: no temas, Samuel. Mi propósito es más grande de lo que tú puedes entender. De repente, el viento susurró entre los árboles, y Samuel oyó los ecos del pasado.
Recordó a Saúl, el rey que había sido escogido por el pueblo, un hombre de imponente figura y carisma, quien había comenzado bien, pero sus decisiones lo habían llevado por un camino de desobediencia. El pueblo quiso un rey, pero su corazón se desvió, 1 Samuel 8:19. En aquel momento, el profeta se dio cuenta de que el futuro de Israel estaba atado no solo a la elección de David, sino también a la resistencia de Saúl. El corazón de un rey es como aguas profundas, solo el Señor puede guiarlas, Proverbios 25. Samuel comprendió que esta batalla, la que había comenzado en el corazón de Saúl, se manifestaría pronto en el reino. A medida que regresaba a casa, un nuevo conflicto se levantaba en el horizonte. En las distancias, la sombra de Saúl se alzaba amenazante, su corazón lleno de celos y desconfianza hacia David. Las nuevas de la unción, como un ruido sordo, se esparcirían como un fuego en una pradera. La envidia y la ira iban a confluir, y el rey, cegado por su propia rebelión, no descansaría hasta erradicar a lo que percibía como una amenaza. Samuel sabía que, aunque David había sido ungido, su aventura aún no había comenzado. ¿Estará preparado para lo que vendrá? ¿Conocerá su propio corazón la grandeza que se le ha conferido? El profeta meditaba sobre la fragilidad de la humanidad, un tema recurrente en la sabiduría de Dios. Sin embargo, el tiempo de las pruebas también traería consigo la manifestación del designio divino. El Eterno, en su infinita soberanía, siempre alzaría su mano hacia aquellos que buscaban el corazón de Dios. Custodiaré a mi ungido en cada paso, aun en medio de las tormentas, voy delante de él. Salmo 23:5. Inquieto, Samuel se sentó por un momento bajo un viejo roble, harto a la discusión en su mente. Allí, en la calma de la noche, el Señor susurró: recuerda, Samuel, que la batalla no es solo contra Saúl, sino también contra un enemigo que busca destruir lo que he establecido. Mi pueblo necesita un rey, pero no solo un gobernante, sino un líder que los guiará al arrepentimiento. A medida que las palabras del Señor resonaban en su corazón, Samuel supo que otras voces también se manifestarían en esta historia. David enfrentará gigantes, no solo de carne, sino de espíritu, las tentaciones de poder, las pruebas de lealtad y las sombras de la duda. Y así, mientras la luna iluminaba el sendero de regreso, comenzó a vislumbrar la verdad que solo el tiempo revelaría. A través de David, estableceré mi pacto una vez más con Israel, para liberar a mi pueblo de la opresión. No todo será como parece, lo que está en juego es mucho más allá de una simple elección. La profundidad de este plan comenzó a mostrarse como un desenlace entrelazado de redención y juicio, donde cada paso afianzaría la fe de Israel. Mientras Samuel se levantaba, dio un paso adelante en su viaje, consciente de que la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Estaría el pueblo listo para la revelación de ese sendero eterno que uniría los corazones quebrantados con la esperanza de un nuevo pacto? Así, la oscuridad comenzaba a cernirse sobre el reino, y la curiosidad de Samuel se encendió una vez más. Pero lo que aún no sabía era que la revelación del nuevo rey traería consigo consecuencias que cambiarían el curso de la historia para siempre. Samuel continuó su camino hacia el hogar, su mente llena de inquietantes visiones del futuro. Mientras transitaba por los campos, el eco de las palabras divinas reverberaba en su ser. La luna, ahora en su cenit, iluminaba los senderos y hacían que las sombras parecieran danzar. Era un tiempo de transición, un susurro de cambio que se sentía en el aire. El antiguo rey había comenzado a desvanecerse en la memoria, mientras un nuevo amanecer se preparaba para surgir. ¿Cuál será la prueba que David deberá enfrentar?, se preguntó Samuel. ¿En qué lugares oscuros lo llevará su destino? Era evidente que el joven pastor iba a ser forjado en fuego, no solo en la lucha contra los filisteos, sino contra las fuerzas malignas que acechaban en las tinieblas. El profeta decidió que era imprescindible tener una última conversación con el Eterno, y se dirigió a su lugar de oración habitual. Allí, en la intimidad de su morada, clamó a Dios: Señor, tú que conoces los corazones de los hombres, ¿cómo podrá David enfrentar al rey que se ha arruinado en el pecado?
¿Cómo su joven corazón podrá soportar la ira y los celos de Saúl? La respuesta fue inmediata. La voz de Dios resonó como trueno en su interior: Samuel, la forja de un líder debe comenzar en los valles sombríos, y será allí donde mi ungido descubrirá su verdadera fuerza y dependencia en mí. El camino es Asue, la oscuridad puede intentar devorar la luz, pero solo yo tengo el control. Movido por las palabras de Dios, Samuel se sintió revitalizado, llevando consigo la certeza de que cada tropiezo en el sendero de David serviría a un propósito superior. Se levantó, decidido a actuar como un guía. En los días siguientes, las noticias de la unción de David comenzaron a fluir como agua fresca en un día de calor. En cada rincón de Israel, el murmullo de la elección divina se entrelazó con opiniones y rumores. Algunos lo recibieron con alegría, otros con recelo. Saúl, quien había observado con ojos inquietos, se volvió más posesivo de su trono, su desconfianza hacia David alimentando un fuego corrosivo en su corazón. El rey, corrompido por el deseo de conservar su reino, decidió que era momento de actuar. Elecciones de amor y odio comenzaron a dibujarse en su mente, convirtiéndose en decisiones fatídicas. Envió mensajeros a diversas ciudades, buscando cualquier posible traición, cada punto de deslealtad. La sombra del rey se proyectaba más oscura y extendida. Mientras tanto, David, aunque lleno de temor por lo que enfrentaría, permanecía en las montañas cuidando de las ovejas, pendientes de lo que el Eterno pudiera enseñarle en medio de la calma y la soledad. «Eres mi pastor, nada me faltará» resonaba en su mente como una promesa, pero el horizonte anunciaba tormentas visibles. Cada día que pasaba, advertía un enemigo no solo en las bestias que merodeaban, sino en la figura de un rey que una vez fue su campeón, y que ahora se había convertido en su antagonista. Un día, mientras David tocaba su arpa, una revelación lo atravesó. Comprendió que cada nota que salía de su instrumento no solo era un canto a su creador, sino una preparación para un futuro en el que gobernaría. Así, cada sorda herida de traición, cada golpe de la soledad enseñaba la humildad y maduraba su corazón. Samuel, sintiendo que el tiempo de la confrontación se acercaba, se preparó para llevar un mensaje hacia David. Conocía el secreto que quizás el joven no había comprendido: el verdadero rey no es aquel que se sienta en un trono, sino aquel que reinará sobre su propia alma, buscando a Dios en cada decisión. Al llegar el día de su encuentro, el destino estaba preparado para revelarle a David el camino que le sería trazado por Dios. Samuel se acercó a él con la solemnidad de la misión: David, lo que está por venir demandará no solo valentía, sino un corazón que se mantenga firme en la fe y la dependencia del Eterno. La vida del rey te perseguirá, pero recuerda, la victoria del alma siempre se encuentra en la confianza plena en el Señor. Así, el sello del destino estaba establecido, y el futuro de Israel se entrelazaba con la vida de David. Pero, en las sombras, la figura de Saúl se cernía oscura como un augurio. En su desespero por mantener el control, un nuevo giro en la historia estaba a punto de revelarse, y la batalla por la fidelidad y el trono comenzaba a desatarse. ¿Listo estaría David para lo que iba a acontecer? El plan divino se iría desvelando, pero un misterio aún reflejaba su grandioso diseño. Recuerda, Samuel, le susurró el Eterno, los caminos del hombre son muchos, pero el mío siempre prevalecerá. A la mañana siguiente, mientras los rayos del sol comenzaban a acariciar los perfiles de las montañas de Judea, David se despertó sintiendo la presión del tiempo aplastando su pecho. Un profundo anhelo lo impulsó a subir a lo alto de la colina más cercana. Con cada paso, pensaba en las palabras que Samuel le había compartido. En su corazón, un fuego ardía, una mezcla de temor y esperanza, sabiendo que su destino había sido sellado. Desde la cima, vislumbró el horizonte dorado que se extendía hasta donde sus ojos podían ver. Pero no solo era la belleza del paisaje lo que lo llenaba, era el eco de las promesas del Eterno que resonaba en su interior. Y aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmos 23:4.
Recordaba cuántas veces había sentido la mano protectora de Dios en su vida. Sin embargo, el manto de Saúl seguía proyectando una sombra amenazante, oscureciendo su futuro. Mientras David contemplaba la vasta extensión de Israel, su mente comenzó a divagar. ¿Qué significa ser un rey?, se cuestionó. No es solo un título, sino una carga, una responsabilidad ante el pueblo y ante Dios. En ese momento, la imagen de su rebaño se transformó en un nudo en su garganta. Sabía que, así como había cuidado de sus ovejas, un día tendría que cuidar del pueblo de Israel. En las tierras más bajas, en un rincón remoto, Saúl estaba maquinando con resentimiento en su corazón. Los informes de sus espías llegaban a su oído como una serpiente que se desliza por el pasto. Hombres que murmuraban de la creciente popularidad de David lo llenaban de ira. ¿Quién es este que se atreve a desafiarme? ¿Un simple pastor de ovejas? Yo estoy sentado en el trono de Israel. No dejaré que me despojen de mi corona. 1 Samuel 18:9. El rey Saúl, embriagado por el deseo de mantener su poder, convocó a sus hombres más leales, entre ellos a su hijo Jonatán. Únete a mí, Jonatán. Este joven no es solo un desafiante, es una amenaza para nuestra dinastía. Debemos destruirlo antes de que se convierta en un rey. La mirada de Jonatán, traicionada entre amor a su padre y lealtad a su amigo, reflejaba el conflicto que rugía en su corazón. En lo alto de la colina, David sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una visión le envolvió. Cada paso que daba hacia el trono sería un paso hacia la adversidad, y cada canción que tocaba en su arpa era un canto a la fe que le mantenía de pie. Allí mismo, se postró, clamando a Dios por sabiduría y refugio. Cada palabra en sus labios era una súplica. Eterno, guíame a través de las pruebas. Dame la fuerza que tanto necesito. La atmósfera se tornó tensa cuando el Eterno habló de nuevo, en el silencio entre el viento del monte. David, no temas, porque mi propósito se cumplirá en ti. Recuerda que estás llamado, no por tu propia fuerza, sino por la mía. A medida que enfrentes cada desafío, mi mano estará contigo. Mientras tanto, las decisiones de Saúl comenzaban a tomar forma, tomando caminos que lo llevarían a su caída. Sus pasos, ahora llenos de furia y engaño, lo alejaban cada vez más de la voluntad divina que había guiado a su pueblo antes de que él se sentara en el trono. Pero esta locura no solo afectaba al rey. Una serie de eventos se desencadenaría que cambiaría no solo la historia de ambos hombres, sino la de todo Israel. La noche ya caía cuando David, poblado de fe y determinación, se preparó para lo que estaba por venir. Las sombras de la traición comenzaban a alzarse, y el silencio antes de la tormenta se sentía en el aire. Lo que aún no sabes, le dijo el Eterno, es que una nueva era está por estallar. Tu lucha, David, no solo define tu reinado, sino que revela la gloria de mi plan eterno para mi pueblo. Así, el misterio se cernía como un manto sobre David y Saúl, un plan divino que destilaría su esencia de las profundidades de la adversidad. Desde el corazón de estos hombres, Dios extraería la historia que cambiaría el destino de una nación. ¿Estaría David preparado para los sacrificios que se avecinaban? La revelación divina estaba a punto de desatarse, y en cada paso oscuro, la luz del propósito de Dios comenzaba a brillar con más intensidad. David regresó a su hogar con el corazón agitado, la voz del Eterno resonando en su mente como un eco inquebrantable. La promesa de su llamado lo llenaba de valor, pero al mismo tiempo sentía el peso del futuro que lo aguardaba. Mientras caminaba por los senderos del campo, meditó en la grandeza de su tarea. Era un pastor, sí, pero pronto sería el pastor de un pueblo. El brillo dorado en el cielo se desvanecía, dando paso a una noche oscura y estrellada. La esperanza y el desafío se entrelazaban en su ser. Mientras tanto, en el palacio, Saúl no hallaba paz. Los murmullos que infestaban su corte lo mantenían despierto, y cada rumor de la creciente fama de David era como un dardo en su corazón.
¿Cómo puede ser que un simple pastor aspire al trono de Israel? Esto es inaceptable, exclamó, golpeando con furia la mesa. Sus consejeros, temerosos, intercambiaron miradas preocupadas. Saúl, en su delirio, se sumía más en la desesperación, convencido de que su reinado estaba en peligro inminente, pero Saúl no estaba solo en su tormento. Jonatán, su hijo, se debatía entre la lealtad a su padre y su amistad por David. Recordó las palabras de su amigo, el valor que siempre emanaba de él y cómo había enfrentado al gigante Goliat con fe absoluta. En el silencio de su cámara, se preguntó cuál debía ser su papel en esta lucha que no había elegido. ¿Debo ser un traidor al deseo de mi padre, o un defensor de mi amigo? El peso de su decisión lo llenaba de angustia. Mientras tanto, David, al caer la noche, se hallaba en la ladera de la colina, envuelto en oración. Eterno, ¿qué camino debo tomar? A ti clamo en esta miseria. Si has prometido que seré rey, entonces debes guiarme hacia esos lugares donde la maldad intente derrumbarme. En su clamor, recordó que las luchas no eran solo físicas, sino espirituales. Fue entonces cuando sintió, en su corazón, un nuevo impulso. Su vida no sería solo un camino hacia el trono, sino también un viaje hacia la unidad y el entendimiento del pueblo. Al amanecer, una sombra se alzaba sobre el corazón de Saúl. Decidió que debía actuar. Su mente estaba llena de ideas mortales, impulsándolo hacia la acción. Envía hombres a buscar a David. Debe ser encontrado y eliminado. No puedo permitir que su nombre se vuelva más grande que el mío, ordenó con furia. La oscuridad lo envolvía, y como rey, eligió la senda de la violencia, su corazón endurecido contra la voluntad del Eterno. Pero lo que no sabía Saúl es que la sombra de su deseo lo estaba llevando a un abismo de desesperación. Los planes de Dios no fallarían. Ante el cielo estrellado, un ángel del Señor se presentaría a David en forma de luz, revelándole una visión sobre la unidad de Israel, sobre su liderazgo futuro y sobre la necesidad de compasión hacia aquellos que le rechazarían. Encenderás la esperanza en el corazón quebrantado de mi pueblo, le dijo la voz del Eterno, y a través de tu dolor, les mostrarás el camino hacia mí. Con cada palabra, David sentía que el propósito de su vida se alineaba con la esencia de Dios. Una resolución crecía en su interior, y comprendía al fin que su rey no sería un tirano, sino un servidor. En el palacio, la hora de la decisión se acercaba, y su destino se entrelazaba cada vez más con el de su protector, el pueblo de Israel. ¿Podría David unir a su gente bajo un solo Dios, o caería en la misma trampa que había atrapado a Saúl? El viejo pacto del Eterno con su pueblo aún se mantenía, y todas las promesas estaban por cumplirse, y así, el velo del futuro se iba levantando, mientras la historia aguardaba reescribirse en el crisol del sufrimiento y la gracia. Pronto la verdad será revelada, murmuró David, confiando en que el plan de Dios engrandecería su nombre y traería salvación al pueblo. El próximo capítulo de mi vida, eterno, comienza ahora. La brisa de la mañana era fresca, y el canto de las aves resonaba entre la bruma que cubría el campo. David se levantó de su oración, con un rostro iluminado por la certeza de que el Eterno lo guiaba. Mientras se dirigía a su hogar, sentía una carga de responsabilidad, pero también una profunda paz. No estaba solo en su camino, la mano de Dios estaba sobre él, y el destino de Israel pesaba en sus hombros. No obstante, el ambiente en el palacio era tenso. Saúl había convocado a todos sus oficiales, su mirada oscura como la tormenta que se cernía sobre la tierra. David ha traído deshonra a mi casa, dijo, su voz temblando de ira. Él ha hecho del pueblo su aliado, y yo no puedo permitir esto. Los oficiales, atemorizados, asintieron, sintiendo la presión de un rey que había perdido su paz y había permitido que su corazón se llenara de rencor. Jonatán, en pie a un lado de su padre, sintió la angustia de David palpitando en su corazón. Padre, escúchame, intercedió. David es un hombre justo, lleno del Espíritu del Eterno.
No debemos buscar su muerte por temor, sino más bien buscar la paz entre nosotros. Pero la rabia de Saúl era como un fuego que devoraba su razón. ¿Acaso clamas por él? Él es la amenaza, es el lobo en medio de nuestras ovejas. Momentos de tensión llenaban el aire, y Jonatán comprendía que debía actuar con cautela. Mientras tanto, David estaba decidido a no ser solo un rey, sino un líder que guiara a su pueblo hacia la salvación. Señor, oró mientras caminaba por los valles, revela tu voluntad a mí. Dame sabiduría para enfrentar los desafíos que vienen, y haz que tu nombre sea grande entre las naciones. En su corazón, sabía que su camino hacia el trono no estaría exento de pruebas. Esa misma noche, en la soledad de su cueva, David escuchó un susurro. Era la voz del mismo Eterno que había hablado a sus ancestros. No temerás, porque yo estoy contigo. Escucha, David, lo que has de hacer. La voz resonó en el profundo eco de su ser. Así, sintió que un nuevo liderazgo estaba en el horizonte, un liderazgo lleno de gracia, amor y unidad. Mientras tanto, en la oscuridad del alma de Saúl, la desesperación se intensificaba. Con los rumores de la creciente base de seguidores de David, sintió que las sombras lo abrazaban más. La ira se transformaba en locura, y en una de sus noches más oscuras, comenzó a maquinaciones oscuras que lo llevarían a romper todo lazo de misericordia y compasión. Buscaré a David. En la sombra de la noche, sus días están contados, murmuró. Quería que el miedo se convirtiera en su aliado, pero no sabía que su búsqueda no solo traería dolor, sino que también lo conduciría a su caída. La sombra se cernía y las puertas se cerraban, mientras que Dios, en su soberanía, tejía un plan extraordinario a partir de la imperfección de un rey atormentado. Jonatán, sintiendo un fuego interno, sabía que debía advertir a David. En medio de la confusión palaciega, se escabulló del castillo hacia la cueva de su amigo. David, he venido para alertarte, dijo con voz apremiante. Mi padre ha decidido acabar contigo. Pero yo creo en ti, no como un usurpador, sino como el verdadero rey que unirá a Israel. Los ojos de David se llenaron de agradecimiento y tristeza, sabiendo que eso significaba que Jonatán también estaba en peligro. Tu fe me da esperanza, respondió David. Juntos, debemos interceder por nuestro pueblo y buscar el rostro del Eterno. Sin embargo, la sombra del temor se cernía sobre ellos, y en sus corazones experimentaron la angustia de un pueblo que podría caer. El desasosiego se convertía en una realidad palpable mientras los reinos de espíritu comenzaban a chocar. Aquí, el plan del Eterno se revelaba en una verdad asombrosa. La búsqueda de David no era solo por su vida, sino por el futuro del pueblo y la restauración de una nación desgarrada por la desobediencia. Mientras los días de oscuridad se acercaban, el verdadero camino hacia la redención estaba preparado. Más allá de la batalla que se libraba, algo grandioso estaba en proceso de manifestarse, y David, aunque temeroso, se aferraba a la esperanza. Fue entonces cuando la voz se hizo clara: pronto conocerás mi propósito, David. Una nueva alianza será forjada, y en medio del dolor, se revelará la victoria. Los cielos abiertos están por mostrar un nuevo amanecer para mi pueblo. En la penumbra de la cueva, David y Jonatán se sumieron en la desesperación. El eco de las palabras del rey Saúl resonaba en sus corazones, mientras la voz del Eterno aún reverberaba en la mente de David. Ella no era solo su guía, sino el anhelo de un propósito mayor que lo desbordaba. Juntos, se arrodillaron, clamando, mientras las sombras crecían a su alrededor. Señor, suplicó David con fervor, revela tu plan, muéstranos el camino correcto a seguir. La vida de tu ungido está en peligro. Las lágrimas llenaban los ojos de Jonatán, quien en su propio dolor deseaba ser el escudo de su amigo. En un instante, el aire cambió. Un profundo silencio abrazó la cueva y, como si la creación misma estuviera aguardando, una voz poderosa resonó a través de ellos. He escuchado tu clamor, David. Mi propósito se cumplirá.
Saúl ha sido levantado para un tiempo, pero yo lo he desechado. Un nuevo rey surgirá, y será a través de una alianza que los cimientos de mi reino se harán firmes. Prepárate, hijo de Isaí, la prueba que se avecina es parte de mi plan. David, asombrado, levantó su mirada hacia Jonatán. ¿Escuchaste eso? El Eterno nos está llamando a actuar. Pero, ¿cómo puede ser esto posible si la vida misma está en riesgo? Jonatán, aunque temeroso, sintió la fuerza de la promesa del Eterno. Debemos unir a los hombres fieles de nuestra tierra. Hay quienes están con nosotros, quienes ven en ti una luz en esta oscura batalla, sugirió Jonatán, su voz firme convirtiéndose en un eco de esperanza. Así, comenzaron a elaborar un plan. Propusieron encuentros en las regiones más alejadas de la tierra, donde sus palabras podrían crecer como un sembradío en la tierra fértil de la fe. Se proveyeron de recursos y se prepararon para los días grises que amenazaban con caer sobre su nación. Mientras tanto, la locura de Saúl se acrecentaba. Su mente, aturdida por el miedo y la ansiedad, se tornó más peligrosa. En cada rincón del palacio, comenzó a buscar traidores, volviéndose desconfiado incluso de sus más leales. Un día, convocó a sus espías para planear la búsqueda definitiva de David. No descansaré hasta que caiga ante mí, declaró, su voz enlazada con la tormenta que lo atormentaba. En ese momento, el plan del Eterno tomaría forma. La providencia de Dios aún guiaba a su ungido y, en medio de la locura, emergían sendas de salvación. David y Jonatán se reunirían en el campo de los pastores, donde el viejo Samuel había ungido a David. Ahí encontraremos fuerzas, dijo Jonatán, las mismas que dieron vida a nuestra esperanza. Cada encuentro, cada lazo forjado, sería un ladrillo en el camino hacia una nueva Jerusalén. Mientras se preparaban, el Eterno envió un mensaje a través de un profeta. Un mensaje para David. Un recordatorio que resonaría a través de los siglos. La promesa de un pacto eterno, que no solo incluiría a David, sino también a toda su descendencia. Se haría tal como se había prometido a Abraham y a Moisés, un linaje eterno en el corazón de su pueblo, y aquí, la visión de Dios se ampliaba aún más. No solo David enfrentaría a Saúl, sino que la muerte misma batallaría por la salvación de un pueblo que necesitaba redención. La confrontación no era solo una lucha entre un rey y un ungido, sino un enfrentamiento divino en el cielo. El Eterno mismo estaba tejiendo con manos invisibles un destino glorioso. Más allá de la noche más oscura, oculto a la mirada humana, se hallaba un amanecer que cambiaría al mundo. Los corazones de David y Jonatán, alineados con el cielo, se prepararían para esgrimir no solo la espada, sino también la fe, la unidad y el propósito de Dios. David, esta batalla será dura, pero no estarás solo, aseguró Jonatán. El plan del Eterno prevalecerá, y en su tiempo, sabemos que la gloria de Dios se manifestará en nuestro medio. La historia continuaría, y cada decisión dada por el cielo ahora llevaría consigo el eco de lo que está por venir. En cada oración, en cada paso, un nuevo amanecer aguardaba al pueblo de Israel. El momento se acercaba en que todos verían las maravillas del Eterno, y el reino de los cielos se uniría a la lucha, y así, mientras la sombra de la muerte acechaba, la luz de la promesa brillaba más fuerte, dejando anticipar que un sorprendente giro del destino se avecinaba. David y Jonatán se hallaban en la profundidad del bosque, rodeados del murmullo sereno de los árboles, un refugio temporal ante el tumulto que se cernía sobre ellos. Cada hoja que caía era un susurro de la creación, una señal del poder del Eterno actuando en silencio. El viento llevaba con él una fragancia a tierra mojada, mientras el sol se filtraba entre las ramas, derramando su luz dorada como un toque del cielo. En medio de este caos, debemos ser vigilantes, dijo David, su voz tensa pero decidida. La palabra del Eterno ha sido clara, y no podemos dudar en el propósito que ha puesto ante nosotros. Jonatán asintió, sus ojos fijos en el horizonte donde las sombras del crepúsculo comenzaban a extenderse. Ciertamente, hay quienes nos seguirán.
La fe de un solo corazón puede avivar el fuego en muchos. ¿Pero puedes sentirlo, amigo mío? Es como si el cielo mismo estuviera en espera. No solo se acerca la oscuridad, respondió David, sino también un amanecer que viene trayendo la justicia de Dios. En el corazón de Israel hay un llamado que aún no hemos desnudado por completo. Mientras discutían, un mensajero, con pasos ligeros y apresurados, apareció entre los árboles. Su rostro era un lienzo de aflicción y determinación. David. El profeta Samuel está en el monte con un mensaje urgente para ti, exclamó, su voz temblorosa ante la gravedad del anuncio. David sintió un escalofrío recorrer su espalda. El anciano profeta, enviado por Dios, ¿qué tendrá que revelarnos en estos tiempos? Ambos se dirigieron al monte, donde la presencia del Eterno había sido tan palpable en el pasado. Al llegar, vieron a Samuel, encorvado por la edad, pero sus ojos destellaban con la misma luz celestial que había presenciado la unción de David. Hijo de Isaí, comenzó Samuel con voz profunda, el Eterno me ha hablado nuevamente. El destino de Israel depende de tu fe y tu valiente corazón. ¿Qué desea el Señor que haga? Preguntó David, sintiendo la inminencia del plan divino. Samuel cerró los ojos, como si buscara la dirección en los cielos. La batalla que se avecina no solo es contra Saúl, sino contra el temor que ha tomado el corazón del pueblo. Debes avanzar, liderar a los escogidos, a los que están deseosos de volverse a su Dios. Hay una batalla en el espíritu que aún no han visto. En esta lucha, las fuerzas celestiales se desplegarán de manera sorprendente. Jonatán miró a David, sintiendo el peso de su destino. ¿Cómo lo haremos, profeta? La locura de Saúl no conoce límites y sus ejércitos son vastos. Reúne a los hombres que temen al Eterno, instruyó Samuel. No serán solo guerreros, serán hombres de fe, hombres que comprenden que la verdadera batalla no es contra carne y sangre, sino contra las potestades y los dominadores de este mundo. Has sido llamado para ser no solo rey, sino un restaurador de la gloria de Dios en Israel. Una sombra de temor pasó por el rostro de David. ¿Y si caemos? ¿Y si el sacrificio es demasiado grande? La respuesta de Samuel fue firme. El Eterno nunca abandona a los suyos. Recuerda a Abraham, a Moisés y a Josué. Ellos caminaron sin ver el final, pero cada paso fue guiado por la mano de Dios. No es en la fuerza humana donde encontrarán la victoria, sino en la gloria de su nombre. De pronto, una brisa fuerte sacudió el lugar, llevándose consigo las palabras del profeta, como si el mismo cielo respondiera a la convocatoria de David y Jonatán. Esta acción sorprendió a ambos hombres, y un profundo entendimiento emergió en sus corazones. Hoy, en la sombra de este monte, continuó Samuel, se gesta un nuevo pacto. Un pacto que no solo será para ti, David, sino para toda la casa de Israel. La promesa de un futuro donde la adoración y la justicia reinarán. La última profecía ya ha sido revelada, un giro que desatará el cumplimiento de la palabra del Eterno. Pero primero, el pueblo necesita saber que su corazón está alineado con su voluntad. A medida que el sol se ocultaba, bañando el horizonte en un profundo color escarlata, David sintió el ardor del llamado en su interior. Entonces, es hora de prepararse. Debemos enviar mensajeros para reunir a nuestra gente en la fe. Pero Samuel, con un gesto grave, añadió, hay algo más. El sacrificio es necesario, y las almas que se unirán a ti no solo serán testigos, serán parte del plan eterno de redención. A medida que te enfrentes a Saúl, recuerda que no solo combatirá su ejército, sino la naturaleza misma del pecado que se ha apoderado de la humanidad. La luna comenzó a elevarse, bañando de luz plateada la tierra, y en ese momento, David comprendió la magnitud del desafío que se avecinaba. No había vuelta atrás. El destino de no solo su vida, sino de toda la nación, dependía de su obediencia y fe. Así, en un susurro del viento, Samuel terminó, el temor no será tu amigo, pero la fe fortalecerá tu brazo. Prepárate,
David, pues el Eterno se mueve de maneras que aún no puedes comprender. Nuevas maravillas están en camino, y el cielo se abrirá. El resto de este capítulo de la historia de Israel está por escribirse, y dependerá de ti dar los siguientes pasos. Con esto, el espíritu de anticipación llenó el aire, y David y Jonatán, motivados por un propósito divino, se sintieron al borde de un destino que cambiaría no solo sus vidas, sino el rumbo de toda la nación elegida. La hora de la confrontación se acercaba, y con ella, un plan soberano que resonarían a lo largo de las generaciones. ¿Estaría el pueblo listo para escuchar la voz de Dios a través de su ungido? La respuesta eterna pendía en la balanza divina. Mientras las primeras luces de un nuevo amanecer se asomaban sobre el horizonte, David y Jonatán se preparaban para lo inevitable. El aire en el bosque estaba cargado de una tensión palpable, como si la misma creación esperara con aliento contenido el desenlace de los acontecimientos. La determinación de David ardía con fuerza, una llama de fe que iluminaba su camino, mientras que la sombra de la locura de Saúl se cernía sobre su destino. Estamos a punto de entrar en lo que será la batalla de nuestras vidas, dijo Jonatán, su voz firme pero enérgicamente cargada de preocupación. Saúl no parará hasta acabar contigo. ¿Cómo planeas enfrentarlo? David se detuvo, levantando su mirada al cielo, buscando la confirmación que solo el Eterno podía ofrecer. La clave está en lo que Samuel me enseñó. No es carne y sangre lo que enfrentamos, sino el odio y la incredulidad que han envenenado el corazón de mi rey. Necesitamos unir a los hombres que se sienten abandonados y desalentados en nuestro pueblo, y mostrarles que hay esperanza en el Eterno. En la corte, Saúl se debatía entre el fuego de la ira y el profundo temor. Lleno de paranoia, convocó a sus hombres más leales, entre quienes se encontraban los guerreros más valientes de Israel. Sobre David se cierne una sombra que amenaza a nuestra nación. Debemos cazarlo como a un animal salvaje, ordenó, su voz desgarrada por la tensión. Sus hombres, aunque temerosos, obedecían a su rey. Era un momento de desespero, en el que el corazón de un rey se volvía más oscuro que la noche misma. Vigilia y miedo lo rodean. No hay lugar para la compasión, murmuró un consejero, listo para alentar su locura. Que se busquen a los traidores también, continuó Saúl, no descansaré hasta que David caiga y su nombre sea borrado de la memoria de Israel. Mientras tanto, en la soledad de la cueva, David se postró y clamó al Eterno. Dios, tú has prometido que estarás conmigo, dame fuerza y claridad para este tiempo. Ayuda a mi pueblo a mirar más allá de la oscuridad y hacia ti. Y en ese instante, una luz brillante comenzó a envolverlo. Era una presencia divina, una manifestación de la gloria de Dios que llenó su ser con un poder renovado. Hoy, te he hecho un pacto, David, resonó la voz del Eterno, no solo de victoria, sino de restauración. No se trata solo de tu vida, es el destino de Israel el que está en juego. Caminarás por el valle de la sombra de muerte, pero yo estoy contigo. No temerás. Con renovado coraje, David se levantó de su oración. Comunicaremos nuestra intención de unir a Israel, no solo en lucha, sino en fe. Enfrentaremos juntos esta adversidad. Así, David y Jonatán comenzaron a enviar mensajeros, convocando a todos los hombres valientes, aquellos que conocían la verdadera razón del sufrimiento de Israel. Venid, unámonos para restaurar a nuestro pueblo, proclamaban. La respuesta no se hizo esperar, hombres con corazones valientes se unieron a la causa. Pronto, se formó un grupo fiel, dispuesto a enfrentar la adversidad bajo el liderazgo de David. En las colinas, bajo la luz plateada de la luna, se encontraron y compartieron historias, cada cual cimentando la fe entre ellos. La noche cayó nuevamente. David, con su arpa en la mano, empezó a tocar melodías llenas de esperanza. El Eterno nos ha traído hasta aquí, y aquí nos mantendremos firmes. Él es nuestro refugio y fortaleza. A Él clamaré en el día de mi angustia, y Él me responderá. Salmos 91 horas y 15 minutos, y así, las voces se alzaron en alabanza,
resonando a través de los valles y montañas. En el silencio de la noche, se sentía la cercanía de Dios, un tangible compromiso de que su mano guiaba a su ungido, y que la victoria estaba aliada con la fe. Mientras esto sucedía, Saúl, consumido por su odio, recibió informes sobre el creciente número de seguidores de David. Pero en su corazón había solo más rabia y desasosiego. Aunque ya había cruzado la delgada línea que separa la locura de la razón, la serpiente de su envidia seguía creciendo. ¿Por qué se vuelven hacia él? ¿Cuándo era yo quien les dio un rey? Esto no lo permitiré más, el tiempo de la confrontación finalmente había llegado. Saúl, decidido a aplastar a David, se aventuró al campo de batalla con su ejército. Al mismo tiempo, David y sus hombres se preparaban, armados no solo con espadas y escudos, sino con corazones llenos de esperanza y fe. Cuando ambos ejércitos se encontraron, el enfrentamiento se tornó inevitable. Pero en el corazón de David había una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Se hizo un silencio abrumador antes de que estallara la tormenta de la batalla. La luz de la mañana iluminó el campo como un símbolo de la nueva esperanza que pronto tocaría a Israel. Eterno, oró David, mientras el miedo y la muerte nos rodean, que salga victoriosa tu justicia. Estaré contigo y en ti espero, pues nosotros somos un pueblo, y juntos lucharemos por nuestra libertad. Las espadas brillaron bajo el sol naciente, y el estruendo de gritos resonó a través de la tierra, mientras se libraba la batalla bajo el cielo. Pero más allá del ruido de la guerra, un nuevo pacto comenzaba a acunarse en el corazón de la nación, un pacto que no solo transformaría a un rey, sino a toda una generación. Cuando el polvo se asentara, y la batalla finalmente se enfriara, la historia tendría que contar cómo, incluso en las sombras de la traición, el Eterno había tenido la última palabra. El desenlace estaba a la vista, y la redención de Israel estaba a punto de comenzar a desplegarse en toda su grandeza. Así, mientras el sol se ponía tras las colinas, el destino de David y el de Saúl se tejían juntos en un lienzo de providencia divina, inscripto para las generaciones venideras. Porque cada paso dado era parte de un propósito mayor que aún no podía ser del todo comprendido. La victoria estaba en la fidelidad a lo que el Eterno había prometido. No puedes dejar de seguir nuestra historia. Suscríbete ahora para no perderte nuestras próximas narraciones bíblicas exclusivas. Deja un like para apoyar el viaje espiritual y ayúdanos a llegar a más corazones. Comenta tus pensamientos y reacciones sobre este poderoso final. Y por último, comparto este mensaje de esperanza con al menos 5 amigos que necesiten escuchar sobre la transformación que Dios puede hacer en sus vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo.